buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí, en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar allí en este nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el penúltimo mensaje del año. En pocos días más, a media semana, será Navidad. En el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas hemos decidido que, siendo que en estas fechas se predican demasiados mensajes similares muy trillados, siendo que ya hemos predicado muchas veces que esta no es la fecha real de la Navidad, siendo que ya hemos predicado en contra del arbolito pagano, las lucecitas americanas, la Navidad comercial, la cena familiar y el ridículo gordito Papá Noel, siendo que usted ya está muy cansado de los mismos mensajes de Navidad cada año, y siendo que usted necesita algo nuevo, fresco y práctico, hemos decidido entonces en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas compartir un mensaje propio para esta fecha, pero con un toque diferente, en versión popurrí, es decir, así como hay canciones navideñas engarzadas una tras otra que forman un tema navideño, de la misma manera, estimado oyente, hemos pensado que esa sería una buena idea, tomar varios versículos especiales, navideños pero no tan conocidos, enlazarlos y redirigir todos ellos a un mensaje especial de Navidad para usted. No será un mensaje navideño de bonitas palabras religiosas, no. Ese no es nuestro estilo. Sino que el mensaje será una meditación sobre un recorrido bíblico de varios pasajes que encajan muy bien para estas fechas de Navidad. En nuestro popurrí espiritual, cada versículo aporta un color diferente, pero todos juntos forman una sola pieza de arte, el mensaje de Navidad. Bien, habiendo dicho esta introducción, vayamos entonces con el primero de los 6 versículos elegidos para hoy. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del primer versículo de hoy, Isaías capítulo 9, versículo 2, que, en versión parafraseada, dice así: El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que viven en densa oscuridad les ha brillado una gran luz. Punto número 1. 2 veces se repite en el versículo la misma idea, 2 veces. Eso significa énfasis, intensidad, llamada de atención, porque es una idea importante lo que nos dice el profeta. Todo pueblo, toda nación, todo país, el suyo y el mío, están andando en tinieblas y tienen la posibilidad de parte de Dios de ver la gran luz. Esa es la idea. Así está todo el mundo, estimado oyente. El mundo está en tinieblas, en oscuridad, aún en estos días que celebran su Navidad. Una Navidad de oscuridad. ¿Qué sentido tiene celebrar Navidad si están en oscuridad? ¿Se da cuenta del tema? Punto número 2. El versículo, evidentemente, es una ilustración. O, dicho en versión gramatical, es una metáfora. No es que la gente ande en oscuridad física las 24 horas del día, no. Al contrario, en estos días es cuando hay más luz física en las ciudades. Así que no se refiere a la oscuridad física. Isaías, en su lenguaje ilustrativo, se refiere evidentemente a la oscuridad de la mente, de las ideas, de la conducta, de la moral, de lo espiritual, de la conciencia. Todo eso en la vida de la gente. Porque así anda toda nación, todo pueblo, toda ciudad, todo país, todas las personas no convertidas, todas andan en oscuridad, incluido usted. Andar en oscuridad, ante todo, es estar separado de Dios, es andar sin Dios, es andar en idolatría material y religiosa. Es andar en el rechazo de la verdad, es andar en error, es andar en pecado constante, es andar en las iglesias, andar en oscuridad. Es, por supuesto, no entender la Biblia, es no entender nada de lo espiritual.
Oscuridad espiritual es no hablar nada en lenguaje espiritual. Andar en oscuridad es no tener nunca conversación espiritual. Lo que no se tiene en el corazón no se habla. Y si no se tiene conversación espiritual, es porque usted está en oscuridad espiritual. Andar en oscuridad es también andar en unión libre, es andar de divorcio en divorcio, de pareja en pareja, es andar en hipocresía, es andar como el mundo anda. O sea, todos estos pocos ejemplos son para que usted entienda lo que es andar y vivir en oscuridad, aunque usted viva una nueva Navidad, aunque usted crea en Dios o aunque usted crea en Jesucristo y vaya a la iglesia. El diablo va a la iglesia todos los domingos, cree en Dios y cree en Jesucristo, y es el ser más oscuro del universo. Oscuridad es exactamente igual a decir perdido. Cuando uno habla con la gente, se nota en su lenguaje que todo lo que hacen, todo lo que dicen, todas las decisiones que toman, son ideas equivocadas, doctrinas falsas, conducta mala, conducta oscura, iglesias cerradas, y todo eso en ellos es oscuridad. Los políticos, los padres, los periodistas, los pastores, los profesores, todos andan en oscuridad. Por eso el mundo es un mundo oscuro. Y si usted anda en oscuridad en la tierra, no es de extrañar que no vea el abismo que tiene delante. Y un día caiga en el abismo y aparezca en la oscuridad eterna, la peor oscuridad. Por eso trabajamos tan intensamente como Isaías, estimado oyente, para sacar a la gente, a las naciones, de toda oscuridad de sus vidas. Evitar noviazgos cerrados, decisiones equivocadas, matrimonios fracasados, meterse en iglesias cerradas, evitar que gente ande de cama en cama, evitar que tengan malas amistades. Por todo eso trabajamos. Trabajamos intensamente para iluminar a la gente porque tenemos la luz de la verdad. La suma de toda esa oscuridad individual que vimos antes hace que su país, como el mío, sea un caos de oscuridad. España es un caos de oscuridad, un caos político, un caos religioso, un caos económico, un caos de corrupción, un caos de moral, un caos de gente que solo vive para el dinero, un caos de ética y de valores de la familia, un caos de divorcios, un caos de inmoralidad, un caos de homosexuales, trans y degeneración. Estamos gobernados por un progresismo oscuro y diabólico. Así va esta nación, así va España, así va el mundo. Cada pueblo anda en tinieblas, dice Isaías. Su pueblo, estimado oyente, su país, su nación, aunque se llame cristiana, está en tinieblas como también lo está mi nación. Todo el mundo hispanoamericano, latinoamericano y español y todo el planeta está en oscuridad. ¿Se da cuenta cuánto trabajo hay por hacer? ¿Se da cuenta del tema? Solo hace falta ver los políticos y los líderes religiosos, lo que piensan, lo que hacen, y usted verá que ambos son la oscuridad personificada que lleva a la gente a la oscuridad social y eterna. La religión son tinieblas, las iglesias de hoy son tinieblas, los políticos son tinieblas, los católicos, los mormones, los pentecostales, los calvinistas, los adventistas, los rabinos, los testigos, los mesiánicos, los unicitarios, los carismáticos, los de derechas, los del centro y los de izquierda. Todos son oscuridad profunda y toda la gente que anda metida en esas religiones y detrás de la política acabarán en la oscuridad eterna, porque la política y la religión son dos fábricas de oscuridad. Punto número 3. Si se fija bien, por la ley hermenéutica de la gramática, vemos que hay dos verbos claves en ese versículo en cada una de las dos frases del versículo. El verbo andar y el verbo vivir. Así es la sociedad moderna, estimado oyente. Anda día a día y vive día a día en oscuridad, como dice el profeta. Y para colmo, sus pecados oscurecen más sus almas. Y en el alma está la razón, la decisión, la voluntad y las emociones. Todo a oscuras. Así que es un círculo cerrado, terrible, sin salida. Un mundo en oscuridad, con su alma en oscuridad. Cada pecado en el que usted anda oscurece más y más su mente, su voluntad, sus emociones y su conciencia, a tal punto
que en la calle solo vemos zombis morales, gente oscura en su forma de hablar, perversos homosexuales, ateos, inmorales, un asco de forma de vestir de las mujeres, gente tatuada, gente que habla mal, todo es pura oscuridad. España es un pueblo de pura oscuridad moral, espiritual y política. Y su país, estimado oyente, es exactamente igual que el mío y que Israel en los días de Isaías. No importa que haya elecciones en su país, eso no cambiará la oscuridad de su país. Su país seguirá en oscuridad porque la política no da luz y los políticos no tienen luz. Y en medio de todo esto, cada año, la verdadera Navidad irrumpe para mostrarnos la oscuridad del hombre y dar luz. Es como una llamada de atención de Dios cada año. Pero la gente no hace caso. Está ciega con la Navidad oscura del paganismo y del materialismo. Pero nosotros cada semana, cada mes, cada año, cada Navidad, somos para usted luz. Somos una linterna para el mundo oscuro hispanoamericano para ayudarles a que dejen de andar y de vivir en la oscuridad de sus vidas. ¿Qué sentido tiene, estimado oyente, que usted celebre la Navidad si usted está en oscuridad y anda en tinieblas? Punto número 4. El pasaje de Isaías también dice 2 veces una gran luz. ¡Qué maravillosa frase, estimado oyente! Una frase pequeña con una gran esperanza. Hay luz, todavía hay luz, dice el texto, y una luz grande, muy grande. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está esa luz? ¿No le ha pasado alguna vez que estando en un lugar de oscuridad, usted pregunta, ¿dónde está el lugar de encender la luz? ¿Dónde está la linterna? La gran luz del Señor de la Luz, el niño de la luz, el niño de la Navidad. Esa gran luz es el Evangelio que el niño Jesús vino a fabricar. Bendito sea el fabricante de la luz, el niño de la Navidad, el Señor de la luz propia. Así que tome la antorcha, tome la linterna, tome la luz. Es un regalo de Dios, estimado oyente. Pero Dios pone 2 condiciones para tomar esa luz: salir de las tinieblas y tomar su luz. Y punto número 5 del pasaje. La mayoría de veces, por no decir todas, usted es culpable y responsable de andar y vivir en la oscuridad de su vida por haber tomado decisiones oscuras, tenebrosas, apagadas, ocultas, erradas, por no haber hecho caso de la razón y la conciencia. La conciencia y la razón son 2 pequeñas antorchas que Dios le dio de forma innata a todo hombre para no andar en oscuridad. Pero el hombre sopla y apaga desde su juventud esas antorchas dadas por Dios, y entonces empieza desde joven un camino de oscuridad. Sin embargo, el Señor de la Luz viene en la Navidad para darle una linterna que no se apaga jamás: el Evangelio. Todo esto que le estamos diciendo no es solo poesía navideña, estimado oyente. Nos gusta la poesía. Incluso al final del mensaje compartiremos con usted una poesía. Pero no venimos solo de forma poética, venimos también de forma radical, aunque sea en lenguaje poético. Nosotros como pastores, en la consejería pastoral, recibimos a lo largo de todo el año mucho dolor en las personas, mucha oscuridad, mucho error, tanto por decisiones erradas, por no usar la razón y la conciencia, como de gente que se mete en la oscuridad de la religión, o incluso se meten en el ocultismo mismo, tipo santería, la pachamama, el vudú, el espiritismo, etcétera, etcétera. O se meten en una relación oscura. Y esa oscuridad de aquí le llevará a la oscuridad eterna. Vivir con el corazón lleno de preguntas que no encuentran respuesta también es oscuridad. No saber tomar decisiones correctas también es oscuridad. Estar metido en una iglesia también es oscuridad. Estar metido en política es oscuridad. Estar metido en un matrimonio fracasado es oscuridad. Estar divorciado y recasado es estar en la oscuridad del adulterio.
Por eso siempre nos ofrecemos a responder sus preguntas y ayudarle en sus decisiones, para que usted tenga luz al instante, para que no se meta más y más en oscuridad y al fin no acabe en la oscuridad eterna. Somos una antorcha en Internet y somos la linterna de la red. Vanidad, no, objetividad. La oscuridad es terrible, estimado oyente. Estuvimos en ella muchos años. Pero cuando vimos la gran luz, corrimos a ella sin dudarlo, corrimos valientemente a ella sin dudarlo y la tomamos. Y ahora tenemos la luz para el mundo. Isaías escribe estas palabras en una sociedad que también en aquel entonces estaba en oscuridad moral, social y espiritual como hoy. Y en medio de ese escenario aparece una frase como un rayo en la intensidad del cielo que ilumina la noche oscura. E Isaías dice, una gran luz. La Navidad es eso, estimado oyente. Es la irrupción en el planeta de una luz de esperanza para el hombre oscuro que vive en una vida oscura. La luz vino porque usted y yo estábamos en oscuridad. El hombre es oscuridad en estado puro y no tiene sentido que celebre la Navidad. No hay nada más angustioso que un lugar sin luz, una cueva, una tumba, un lugar encerrado, una noche sin luna, una oscuridad donde uno se golpea contra todo, se hace daño, corre peligro, donde no ve la salida y se angustia o le surge la claustrofobia. Así es la vida, así será el infierno, oscuridad perpetua en medio del fuego por haber andado en oscuridad en la tierra. Dios no envía un fósforo a su vida, estimado oyente, no. Dios envía una gran luz, dice el texto. Una luz que no se apaga, una luz segura, porque no depende de nosotros esa luz. Una luz intensa, preciosa, divina, que una vez que aparece, cambia para siempre la manera en que vemos la vida, el sentido de la vida. Esa gran luz no solo ilumina, sino que muestra la enorme cantidad de pecados que hay en el alma del hombre, que lo llevan a la oscuridad eterna. Por eso la mayor luz para una nación es el Evangelio del Señor de la Luz. Bendita sea la luz, bendito sea ese Evangelio de luz. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del segundo versículo que hemos elegido para usted. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice: Oh Belén Efrata, aunque eres la más pequeña entre las aldeas de la tribu de Judá, de ti saldrá el Señor de Israel. ¿Puede ver el contraste que hay en el versículo, estimado oyente? Belén, en aquel entonces, era un lugar pequeño, irrelevante, casi olvidado. Un punto en el mapa que nadie destacaría. Sin embargo, Dios la elige para una función, la función más grande del ser más grande del universo, el Mesías, que vendría de viaje a hospedarse en Belén. Dios no elige a Jerusalén, no elige a Samaria, no elige una ciudad poderosa o influyente del mundo, no, elige a Belén, la aldea que no figuraba en los planes de nadie, pero figuró en los planes de Dios. Y esa es la otra enseñanza que queremos compartir hoy con usted. La Navidad nos recuerda que Dios tiene una manera peculiar de trabajar. Elige lo pequeño para hacer cosas grandes. Belén representa todo aquello que el mundo considera insuficiente, débil, insignificante y sin valor. Y sin embargo, es ahí en Belén donde Dios decide escribir la historia más grande jamás contada. Este siervo que les habla no tiene títulos, no somos importantes, no tenemos medios, no venimos de una familia pudiente ni famosa de predicadores, no tenemos estudios, casi hemos nacido en un pesebre. Sin embargo, con lo poco que teníamos, hace unos 10 años, Dios ha tomado este pesebre que les habla y hemos llegado a donde estamos, el ministerio más grande de la red. Este servidor que les habla, en el pasado, de carácter introvertido, sin estudios, sin carrera, sin licenciatura, sin máster, sin idiomas, sin haber pisado nunca un seminario teológico ni un instituto bíblico, sino solo educado en la soledad de la habitación y de una pequeña iglesia bautista, ha llegado a este punto de la historia del evangelismo en Internet.
con una boca y un computador, hemos impactado a todo el mundo hispanoamericano. Belém invita a mirar y a meditar la vida con otros ojos, estimado oyente, con ojos de esperanza. Si uno se dispone, el Señor lo usa. ¿Cuántas veces hemos pensado que nuestra vida no tiene sentido, no tiene suficiente peso, no tiene suficiente brillo, no tiene suficiente importancia, suficiente valor, o que uno no vale para nada? ¿Cuántas veces hemos pensado eso? ¿Cuántas veces hemos creído que Dios solo actúa en los grandes escenarios, en las vidas perfectas, en las personas extraordinarias o con estudios o con dinero? Pero Miqueas me recuerda, estimado oyente, me recuerda que Dios no piensa así. Dios mira lo pequeño, lo humilde, el potencial en lo pequeño y hace algo grande. Belém no tenía nada especial, pero Dios la eligió para una función trascendental, traer la Navidad en medio de la oscuridad. Y eso lo cambió todo. Así que ánimos, estimado Belén que me escuchas, seas hombre o seas mujer, ánimos, recibe este mensaje. Si el Señor pone algo en tu vida, deja que nazca, deja que crezca y pasará como un Belém. Para ello, lo primero que hay que hacer es humillarse ante Dios como un pesebre. Y segundo, recibir al Hijo de Dios como lo hizo el pesebre. Y entonces Dios hará de ti algo grande con tus talentos. No es un mensaje motivacional, estimado oyente, no. No es nuestro estilo, el estilo motivacional. Eso lo haría un lobo. Un lobo tomaría este pasaje para motivarle como inconverso y decirle: hermano, Dios hará grandes cosas en ti como las hizo con Belém. Bueno, eso no es tan así, porque Dios hace cosas grandes solo con los convertidos, como en el caso de María y José. Pero usted no es convertido. Este no es un mensaje motivacional, estimado oyente, es un mensaje motivador y es solo para los convertidos. No es para usted, estimado oyente inconverso que asiste a las iglesias y luego viene a escuchar aquí el mensaje. Si usted como convertido tiene un pequeño pesebre, deje que nazca y luego deje que crezca esa idea, deje que crezca ese proyecto que tiene para el Señor. Pero si usted no es convertido, primero para servir al Señor necesita convertirse. Ser motivacional es psicología, es pecado, pero ese no es nuestro estilo. Pero motivar al convertido que se ve pequeño, pero tiene potencial, eso sí es verdadera dinamita pastoral. En definitiva, si usted es soberbio, conviértase en pesebre, reciba al Señor en usted. Y si usted es convertido, ánimos en ser un pesebre, en ser como Belém. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del tercer versículo que hemos elegido para usted. Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice así: Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Este pasaje es una joya, estimado oyente. Es uno de los versículos más importantes de la Biblia y de la Navidad. El pasaje nos habla del tiempo perfecto de Dios. Jesús no vino antes ni después. Vino cuando el tiempo se cumplió. Incluso tampoco su ministerio empezó fuera de tiempo. Él pudo haber empezado antes. Sin embargo, empezó en el tiempo oportuno. Y esa es la enseñanza. Así debe ser nuestra vida, nuestras decisiones, hacer todo en el tiempo correcto, no precipitado, no hacer las cosas sin estar preparado, no tomar decisiones sin filtrarlas por la Biblia. Esta frase navideña nos recuerda que la historia humana tiene un ritmo divino y su historia personal, estimado oyente, también va al ritmo divino a pesar de sus errores. De hecho, la Navidad vino porque había pecado en el hombre, porque el planeta estaba en pecado. La tierra estaba llena de inconversos, por eso vino la Navidad. Y esa es la otra enseñanza que queremos darle hoy, estimado oyente inconverso. La Navidad no es Dios naciendo en su vida como dice la religión falsa, no. Sino que la Navidad es Dios llegando a su vida justo en el tiempo oportuno como inconverso. Se lo repito. La Navidad no es Dios naciendo en su vida, como dice la religión, sino que la Navidad es Dios llegando a su vida justo en el tiempo oportuno para que pase de ser inconverso a converso.
La Navidad es la venida del Señor a su vida y el evangelismo es la venida del Evangelio a su vida. La Navidad es la venida del Señor a su vida y el evangelismo es la venida del Evangelio a su vida. Somos como los ángeles que le anunciamos que Dios está en este tiempo oportuno, llamándole a que usted se convierta, estimado oyente. Si usted está ahí escuchando, si usted aún está ahí vivo, eso es evidencia de que el Señor ha llegado en el tiempo oportuno a su vida antes de quitarle la vida. Y este importante pasaje de Gálatas capítulo 4 armoniza precisamente con el pasaje más importante de la salvación, Marcos capítulo 1 versículo 15. Gálatas nos muestra el tiempo de entrada de la Navidad. Y Marcos capítulo 1 versículo 15 nos muestra la entrada a la eternidad. Se lo repito. Gálatas es el pasaje que nos muestra el tiempo de entrada de la Navidad. Y Marcos capítulo 1 versículo 15 le muestra a usted la entrada a la eternidad. ¿No le parece maravillosa la armonía de estos dos pasajes con la misma frase en común? El tiempo se ha cumplido. El Señor vino a la tierra en el tiempo oportuno. Ahora llega a su vida en este tiempo oportuno. No pierda el tiempo inoportuno. Aproveche y conviértase en este tiempo oportuno. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del cuarto versículo que hemos elegido para usted. Hebreos capítulo 2, versículo 14, que dice, hablando del Hijo, dice, participó de carne y sangre. Esta frase significa ni más ni menos que el Señor Jesús cuando nace se hace humano, no se hace robot, no se hace extraterrestre, no se hace ángel como dicen los falsos testigos de Jehová, se hace hombre, pero, aunque tenía carne, sangre, músculos, piel y medía más o menos la estatura promedio humana, hubo cosas de las cuales no participó el Señor Jesús por mucho que se hizo carne y sangre. Por ejemplo, Jesús no participó en pecar, no participó en la desobediencia, no participó del dolor físico, no participó nunca de ir al baño, no participó de la naturaleza humana caída, sino que esa carne y sangre eran procedentes de un maravilloso ADN especial, el de un hombre perfecto, donde se metió el Hijo de Dios dentro de ese cuerpo, y con ese cuerpo perfecto de hombre perfecto, pudo sustituir al hombre imperfecto para recibir el castigo de Dios, la ira de Dios y la justicia de Dios que merece el hombre imperfecto. Jesús vino como hombre, cumplió la ley del hombre, nunca falló como hombre, y al final de sus días, aún encima, recibió en su alma de hombre la espada de la justicia divina por usted y por mí. Entremos ahora en el quinto versículo que hemos elegido para usted. Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice, Alégrate y da voces de júbilo, porque el Rey viene a ti, justo, salvador y humilde. Alégrese, estimado oyente, alégrese de que el Señor vino de esta forma, justo, salvador y humilde. Porque si el Señor hubiera venido como juez, como capitán de los ejércitos del cielo, entonces toda la humanidad, usted y yo, estaríamos ahora en la cárcel eterna. Así es como tendría que haber venido el Señor, como juez. Así vino a los ángeles malos, vino como juez para ellos. Nosotros también somos malos, somos delincuentes, somos injustos, somos pecadores, somos rebeldes igual que los ángeles malos. Por lo tanto, al ser igual que los ángeles malos, deberíamos haber recibido la misma sentencia que ellos. ¿Se da cuenta del tema, estimado oyente? El Dios juez justo, en lugar de venir a la tierra con la sentencia en mano, con la espada en mano, con el mazo de juez, vino como un hombre justo a cumplir toda la ley y aún encima viene como salvador y aún encima viene como humilde. ¿Se da cuenta quién es este ser de la Navidad? ¿No le parece una alegría maravillosa que debe producir voces de júbilo en usted en esta Navidad? Pero, tristemente, todo el mundo da voces de júbilo en estos días
pero por el vino, por la música, por la juerga, por presumir, por bailar como locos, por estar borrachos, en lugar de dar voces de júbilo por la venida del Hijo de Dios como hombre justo, salvador y humilde. Todo el mundo debería en la comida de esta Navidad dar voces de júbilo cantando: «Gracias, Señor, por haber venido no como juez, sino como humilde Salvador. Amén. Aleluya». Esa debe ser su canción en esta Navidad, estimado oyente. Regocíjese, no por la comida, sino por la venida. Y entremos ya en el análisis, comentario y enseñanzas del último versículo que hemos elegido para usted. Isaías capítulo 42, versículo 3, que dice: No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo humeante, sino que vendrá y traerá la justicia. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Bueno, en realidad todos los pasajes que hemos elegido en torno a la Navidad son maravillosos. Pero este pasaje en especial lo hemos dejado intencionadamente para el final. Así que analicemos entonces las dos partes de este precioso pasaje. Entremos en la primera parte. La caña cascada y el pábilo humeante son dos ilustraciones, dos metáforas de un mismo tema. Esa caña cascada y ese pábilo humeante representan al hombre caído, al hombre quebrado, al hombre roto, al hombre estropeado, al hombre destrozado, al hombre quemado por tanto pecado, por tanta injusticia y por tanta maldad. ¿No le ha pasado que a veces usted está como quebrado, como una caña, o que se siente como si estuviera quemado y consumido por la vida y ya no da más? ¿No le ha pasado esto, estimado oyente? ¿No se ha sentido como una caña quebrada o un pábilo humeante? Sin embargo, la maravilla de Dios con la Navidad es que a pesar de que el hombre está así, por cierto, por su propia culpa, a punto de ser quebrado total, a punto de ser apagado para siempre en la muerte, Dios viene, sana esa caña quebrada y reaviva el fuego de la vida de una persona quemada, que ya es solo humo y contamina a los demás. Porque el humo contamina. Así es usted, estimado oyente, un pábilo humeante contaminando este mundo. Pero la Navidad nos muestra que Dios no desecha al hombre quebrado y apagado, sino que aprovecha el último resquicio para restaurar al hombre. ¡Qué maravilloso, estimado oyente! La caña, o sea, el hombre, está quebrado, pero aún no está totalmente partido. El hombre está humeante, pero aún sale humo. Aún no se ha apagado su vida. Es una ilustración maravillosa, esperanzadora, poética, digna de alabanza. Un pasaje tremendo donde Dios, en lugar de quebrarnos más y echarnos al fuego como una caña inservible, aún encima viene en la Navidad a restaurar al hombre que no merece ser restaurado. Usted es un ser quebrado, quemado, inservible, apagado, humo que contamina por mucho que sea religioso. Usted no vale para nada, estimado oyente, ni como caña ni como vela. Sin embargo, el Señor viene, suelda esa caña y aviva el fuego de su vida apagada, y puede hacerlo por medio de la soldadura del Evangelio y del fuego del Evangelio. Por cierto, este pasaje derriba a los calvinistas, porque los falsos calvinistas dicen que el hombre está totalmente quebrado, totalmente apagado, pero en este pasaje vemos que no es así. Aquí el hombre, a pesar de estar quebrado, no está totalmente roto y a pesar de estar humeante, aún no está totalmente apagado. Y ese pequeño trocito aún no roto es el razonamiento y el libre albedrío que le queda al hombre, y con eso usted puede aún ser restaurado totalmente. Estar humeante no implica estar totalmente apagado, como dicen los retorcidos calvinistas, sino que de ahí aún puede encenderse la llama del fuego cuando la activamos soplando en usted, en su razonamiento y en su libre albedrío, la verdad del Evangelio. Entonces se activa el fuego de la razón y la decisión, y usted será restaurado. El hombre está parcialmente depravado, no totalmente depravado, como dice la doctrina de la desgracia calvinista. ¡Jaque a los calvinistas!
Ahora, habiendo dicho todo esto, la pregunta es, ¿cómo hace la Navidad esas dos cosas en mi vida? ¿Cómo me restaura sin quebrarme totalmente? ¿Y cómo aviva mi vida humeante sin apagarme totalmente? Bueno, ahí entra la segunda parte de este pasaje de Isaías. El Señor lo hará por medio de la justicia. Entremos ahora en el análisis comentario de la segunda parte. El Mesías nos trajo dos justicias, la justicia moral y la justicia jurídica. La primera justicia, la moral, es haber cumplido todas las leyes de Dios en su vida de hombre en la tierra. Romper la ley lo quiebra, lo apaga. Y ese niño que nació en Navidad cumpliría precisamente todas las leyes de Dios. Esa es la justicia moral que el hombre inconverso no tiene, por eso está quebrado y apagado. La segunda justicia es la jurídica. Es la justicia que él recibió en el Calvario de parte de Dios. La justicia que usted y yo, como delincuentes, por haber roto la ley de Dios, merecíamos recibir. Cuando usted se convierte, el día de su conversión, usted recibe las dos justicias. La justicia moral que lo restaura íntegramente y la justicia jurídica que lo enciende nuevamente. ¿Comprende este aspecto tan precioso, estimado oyente? Ahora, lo maravilloso de este pasaje de Isaías, como cierre del programa de hoy, es que, como dijimos antes, en lugar de romperlo a usted totalmente y echarlo al fuego eterno como una caña inservible, o quemar totalmente su vida en la cárcel del fuego eterno como un pábilo, Dios, por medio de la Navidad, inicia un plan jurídico que recupera la caña quebrada y restaura el pábilo humeante. Así que escuche bien, estimado oyente, escuche bien ese plan jurídico que empieza en la Navidad. Escúchelo bien. Escuche cómo Dios restaura al hombre quebrado y humeante. Dios es juez, estimado oyente, y el hombre es un delincuente quebrado, un pábilo muerto por sus delitos y pecados. Entonces Dios, como juez, tendría que aplicar la justicia sobre el hombre y tirarlo al fuego eterno. Pero si aplicara su justicia sobre el hombre y lo matara, ¡zas!, el hombre quedaría quebrado para siempre y se quemaría en la cárcel del fuego eterno. Pero Dios, en su paciencia, diseña un plan jurídico maravilloso de restauración para salvar al hombre, de tal manera que, con ese plan, Dios no se salte la justicia que despierta al hombre delincuente y a la vez el hombre pueda recibir restauración. Entonces viene el restaurador, el Hijo del Juez, viene en la Navidad, se hace hombre, cumple toda la ley de Dios durante su vida, o sea, la justicia moral, y aún encima, al final de su vida, se ofrece a recibir la justicia jurídica que merece el hombre delincuente. ¿No le parece maravilloso? De esta manera, al descargar Dios el Juez su justicia sobre el Hijo del Juez, Dios queda ya satisfecho y la justicia de Dios queda aplacada. Ahora, esta es la parte que hace Dios, pero con lo que hace Dios, el hombre aún no queda restaurado, ni aún queda encendido, ni perdonado, ni salvo. El hombre aún tiene que hacer su parte, en su libre albedrío. Para que el hombre sea entonces restaurado y perdonado, Dios le manda, en Marcos capítulo 1, versículo 15, que todo hombre obedezca dos requisitos jurídicos para ser perdonado de todos sus pecados y para salvarse de ser quebrado para siempre en el fuego eterno. Y esos dos requisitos jurídicos y universales que siempre repetimos, los tiene usted en pantalla. El primer requisito es el arrepentimiento, es decir, usted debe humillarse ante Dios y debe reconocer de forma concreta que está quebrado y humeante. Debe reconocer sus pecados pasados y luego debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. El segundo requisito es reconocer que usted merece la justicia divina por sus pecados y por tener una vida quebrada y quemada. Luego, usted debe reconocer también que el Señor Jesús recibió el fuego de la justicia divina que usted merecía. Y por último, usted ahora debe agarrar por la fe esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Agarrar por la fe esa justicia que trajo el Señor Jesús en la Navidad es creer el Evangelio.
Cuando usted obedece estos dos requisitos de Marcos capítulo 1 versículo 15, usted será perdonado de todos sus pecados, restaurado como una caña firme, su vida será encendida como el fuego y un día usted entrará en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Escucha este mensaje, estimado oyente hispanoamericano. La Navidad es luz que irrumpe y rompe la noche del alma. Es Belén pequeña y humilde, convertida en cuna de eterna calma. La Navidad es Dios entrando en nuestro tiempo, cuando el cielo marca la hora y el Hijo toma carne y sangre para salvar lo que se quiebra y llora. Es el rey que llega sin trono, sin espada, sin coronadora. Pero trae justicia y gracia en su mano limpia y sagrada. Que aunque el hombre sea una caña rota, O pábilo que humea, Él no lo quiebra ni apaga, pero si lo restaura, levanta y recrea. Navidad Es el evangelio llamando al alma quebrada a arrepentirse y creer en la justicia que le da vida. Amén, aleluya. Navidad no es consumo. Cristo no vino a tu centro comercial, estimado oyente, vino a un pesebre. Navidad no es ternura, es el inicio de un proceso jurídico. Navidad es Dios invadiendo la tierra para salvarla. Navidad es el nacimiento que anuncia un juicio. Navidad no son adornos. Cristo no vino a decorar su vida. Navidad no es sentimentalismo. Es una promesa cumplida y un juicio anunciado. Papá Noel es un invento comercial humano. Jesús es historia bíblica viva. Papá Noel es una mentira. Jesús es la verdad. Papá Noel entretiene y engaña a los niños. Jesús transforma generaciones. Papá Noel trae alegría pasajera. Jesús trae gozo eterno. Papá Noel da mal ejemplo porque es gordo. Jesús siempre dio buen testimonio. Papá Noel llena bolsas materiales, que es lo que le gusta a la gente, pero Jesús llena las almas personales. Papá Noel desaparece en enero, pero Jesús permanece todos los días del año. Papá Noel nunca existió, Jesús sí existió. Papá Noel, si existiera, sería un pecador perdido, pero Jesús existe y es el Salvador prometido. Papá Noel es símbolo de consumo, Jesús es símbolo de salvación. ¡Jaque a Papá Noel y a los necios cristianos que se centran en él! Al Señor Jesús sea la gloria por haber venido en la Navidad. Amén. Aleluya. Bien, y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje de Navidad de parte de todo el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas para usted. Siempre se puede decir más de un tema, pero creemos que con lo dicho ha sido suficiente para su reflexión. Si necesita contactar con nosotros, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Como siempre, les ha compartido este programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Les deseamos que tenga usted una Navidad bíblica. Será entonces con el gusto de siempre, hasta después de Navidad, con el último mensaje del año, aquí
en nuestro habitual programa semanal Encuentros.